Esta familia tenía como una fondita en la que tú pasabas, te detenías y comías barato. Pero el tema es de que en lo que tú estabas comiendo, ellos ya estaban eligiendo a sus víctimas y entonces te mantenían relajado todo el tiempo comiendo. Porque tú decías, oye, estoy comiendo prácticamente gratis, o sea, muy barato. Y la hija de los Bender era, hasta donde se sabe, era muy atractiva y joven. Entonces cuando elegían por lo regular varones, se fijaban qué traía puesto, cuánto le podían quitar. Entonces si ellos te valoraban y veían que tú tenías suficiente dinero o lo que ellos querían quitarte. Ok, digamos, el motivante era por el motivante. Dinero. Entonces la hija te atendía y pues obviamente llegaba y te enseñaba ahí todo el derrier, todo el cuerpo. Qué y tú miedo. Estabas ahí comiendo y viéndola. Qué miedo, hermano. Y estabas distraído y ahí viene la parte de la confianza. Tú ya estabas confiando, desgraciadamente pensando con la cabeza incorrecta y confiando en tus hormonas, viendo a la joven seductora y de atrás ya tenían configuradas las mesas y todo. Salía la mamá, que era una mujer de esas robustas, con un hacha No, o sea, y mocos, cabrón. Te dormía ahí ¿para siempre? para siempre. Y ahí te descuartizaban. Tenían una parte abajo de su casa en donde los tiraban. De hecho, cuando los agarraron, si no mal recuerdo, encontraron creo que un bebé todavía vivo. No. O sea, estaban enfermos, toda la familia. Qué cabrón. Ok, buenas tardes, gente. Bienvenidos a este Jam Session Podcast. Esta tarde vamos a sacar un tema que tenía pensado desde el principio con la persona que conozco que más está obsesionada con el tema a tratar de hoy, que me parece la verdad bastante chingón, bastante interesante. También muchas veces hemos platicado del tema y siempre aprendiendo del maestro Angel. ¿Cómo estás, hermano? Excelente, bro, aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Atendiendo al llamado ahí. Perfecto. Bueno, básicamente para que vayamos entrando en materia, vamos a intentar entender un poco del trasfondo del asesino serial. El concepto del asesino serial. Ok. Según todo lo que tú has leído, en lo que te has involucrado en este concepto, ¿tú podrías decir que se nace o se hace el asesino serial? Híjole, la pregunta del millón. Las dos preguntas tienen la misma respuesta. Sí, se nace y se hace. Tanto los que ya vienen predispuestos por un tema de... Aquí me acercamos al micro. Vienen predispuestos de nacimiento. De hecho, hace rato lo comentábamos, de que algunos vienen ya con un gen de más, el gen, creo que YY, y en Estados Unidos los detectan y los llegan a castrar químicamente, porque son personas que llegan a ser propensas a la violencia de una manera muy rápida. Eso no quiere decir que todos maten, ¿no? O sea, pero... Ahí está, digamos, ya la tendencia a la violencia. Esperando un empujoncito de la vida para que te detone. Un empujoncito que le hace falta. Okay. Y los que se hacen, pues, son producto de yo le llamo el quebranto de lo más valioso que tiene el ser humano, que es la niñez. Si tú analizas los casos que hay en México de violencia con los niños, donde le truncan a los niños la niñez, con los que hay en Johannesburgo, algo así, en África. Johannesburgo. Niños que se los secuestran para llevárselos a las minas y los drogan y los hacen que maten, que violen a sus hermanas, a sus mamás. O sea, cosas atroces. Y de ese grosso de niños, muchos llegan a ser asesinos seriales. ¿Por qué? Porque su realidad fue trastocada. Entonces ellos terminan teniendo motivantes diferentes a nosotros. Por ejemplo, tú te motivas todos los días en levantarte y hacer algo por el día y decir, este día voy a hacer lo que valga la pena, y lo cierro haciendo algo y lo mismo, digo, este día estuvo chingón y me duermo, ¿no? Claro. Pero estas personas no, estas personas sus motivantes los llevan a hacer cosas diferentes para iniciar y terminar un día. Son muy diferentes a nosotros, sí, claro, piensan muy diferente a nosotros. Y tenemos, o sea, hay, digamos, como siendo un papá normal o una persona, digamos, es que también que es normal, no me refiero a promedio, ¿no? O sea, digamos, ¿hay alguna forma en la que tú digas, hay algo que mi hijo, hay una tendencia, sí. O sea, hay ciertas cosas que digas, poco rojo aquí? Hay una que de hecho está documentada por criminólogos diversos, John Douglas, Robert Ressler, y hay muchos más,
por ejemplo, la triada de McDowell, así se le llama, la puedes buscar. Habla de que los niños que presentan 3 tipos de cosas que tú debes de observar. Una es la violencia hacia los animales, los seres vivos. Eso es, ya lo había escuchado un poco más o menos y sí está muy cañón. El otro es que sean pirómanos. Oh. El tercero es que unos pirómanos, que la incontinencia urinaria. Eso es que se hagan pipí. Sí, claro, dirás, claro. Oye, pero ¿cómo es posible que pareciera un rasgo demasiado común, como para que te marque algo, ¿no? Y dices, oye, esto no me indica que mi hijo sea violento o que vaya a ser un asesino serial. Sí. Va a ser flojísimo a lo mejor, pero... Pero, oye, pues estás viendo que es un ser humano que está recién hechecito y su próstata está nuevecita, hablando de un varón. Sí. Pues no debería tener problemas de incontinencia urinaria. ¿Qué es lo que hace que un niño tenga incontinencia urinaria? Vuelvo a lo mismo, el ambiente en su familia. Que, por ejemplo, sea un niño que vea que su mamá sufre violencia por parte de su pareja y no se siente seguro porque... Como un miedo. Sí. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, su primer lugar seguro es su mamá. Entonces, si tú le trastocas esa parte, ese niño se va a empezar a sentir inseguro y de una forma u otra el cuerpo lo somatiza y una de ellas es la incontinencia urinaria. Fíjate qué cabrón. ¿Sí? Qué cabrón. Es algo, fascinante porque... Tres puntos. Si tú ves a un niño que sea violento con los animales y le veas que sea pirómano y lo veas que tiene incontinencia urinaria, bueno, entonces tú no lo puedes saber, ¿no? Claro. Pero si tú por fuera ves que sus papás son violentos y tienen detalles, ese niño va a ser muy propenso a la violencia. Ok. O sea, eso no quiere decir que, oye, ya. Sí, que seguramente ya puedes jurar que va a matar a 30 personas. O sea, no hay, digamos, no. Es una pero son rasgos, se les llaman rasgos. Ok, fíjate, está interesante eso porque también estaba checando, por ejemplo, la estructura de su sociedad. O sea, digamos, a lo mejor el marco familiar está relativamente bien. Pero vives en una violencia constante, te sales tu escuela, tus amigos, tu vecindario, tu estructura social, pues. Tu estructura. Todo eso tiene que ver porque, por ejemplo, la primera estructura de una persona es su familia. Familia, claro. De ahí, pues hablando de un niño, pues son sus amigos. Eso de que sales de tu casa es ir a la escuela, acompañar a tus padres y de ahí tu área recreativa que es ir a jugar. Y a veces tú te acercas, a mí me pasó, o sea, salías a jugar con niños y resulta que a mí me tocaba convivir con niños que eran un dulce, eran a todo dar, pero de repente tenía amigos que no voy a mencionar porque los conocemos y eran unos cabrones, o sea, iban y mataban aves, torturaban gatos y eso les daba risa. Y ya cuando llegamos a la adolescencia, ya esos muchachos andaban en la violencia, andaban haciendo cosas malas. Entonces ya tú te abrías porque decías, yo no estoy configurado así, no me armonizo así contigo. Claro. Pero ya que pasan los años, te pones a estudiar y dices, oye, esto sí es cierto, porque yo tuve algo había ahí con él, yo tuve amigos que presentaron esto y sí fueron propensos a la violencia, sí hicieron cosas. Y entonces dices, por algo, los criminólogos destacados como John Douglas y Robert Ressler, pues lo tienen documentado, o sea... Sí. O sea, tiene mucho sentido, pues, que desde ahí parta. Por ejemplo, fíjate que también estaba checando lo de los asesinos seriales en México. Y pensaba, o sea, no sé, digamos, tú que has leído tanto sobre el tema, ¿cómo lo veas? Porque a mí me parecía que hay, o a lo mejor hay una especie de división no sé, de temas, de formas de cómo es uno, cómo es otro, y yo no la sé, ¿no? Pero, por ejemplo, el clásico asesino serial que te vende hasta el cine. O sea, que pareciera que su motivación por desvivir es esa la motivación. O sea, es esa. Y, por ejemplo, yo veo, como por ejemplo lo de la Mataviejitas, Juana Barraza. Juana Barraza, ajá. Pareciera que la motivación no era, sino que encontró como un caminito fácil para conseguir recursos, para conseguir dinero. Le robo a estas señoras para que no hablen de mí, pues ya maté una, mató otra. O sea, pero no era, pareciera que el motivo no era el homicidio, sino el robo. Ajá. De hecho, Juana Barraza es un excelente ejemplo para contestar la pregunta que me hiciste al inicio. Que si nacen o se hacen. Claro. Juana Barraza, en mi opinión, en base a lo que se ha investigado y pláticas que tuve con criminólogos que estuvieron metidos en esa investigación,
Ella, su infancia estuvo llena de violencia. Fue una persona que la hacían intercambiar su mamá por sexo, por cervezas, le apagaban cigarros en el brazo, o sea... Como de algo que parece entonces, que nada más se ven... Exacto, entonces, y aparte de eso se le agregas que venía de un sector muy pobre y creció con muchas carencias, y aparte siendo una mujer pues sumisa hasta cierto punto, aguantando muchas cosas, y entonces eso fue como ir acumulando mucha violencia, y en algún momento se tenía que detonar. Entonces ella siempre quiso salir adelante, sacar adelante a su familia, pero siempre se quedaba abajo y no podía pagar, siempre debía, siempre esto. Y entonces eso terminó haciendo que ella pues perdiera la razón. Y fue como que ya había algo ahí. Ya habían indicadores, como muchos que hay en la sociedad. Entonces esto me suena como la de Monster. ¿Recuerdas a...? Haz de cuenta, sí, como esta no recuerdo Arlene Gurnos. Ok, exacto. Arlene Gurnos, ajá. Sí, que también, o sea, fue como una cosa que le cayeron sí. Hasta que dijo, o sea... El caso de ella es muy triste porque si tú analizas o estudias su vida, sus momentos de felicidad como ser humano son muy pocos. Sí. Y son más abundantes las tragedias. Las tragedias. Y entonces el abuso de hombres, entonces ella se hizo asesina serial de hombres. Sí. Ella decía que lo hacía por dinero para conservar a su pareja, pero realmente su motivante real era un odio hacia los hombres, que saciaba matándolos. Ella buscaba cualquier pretexto como una venganza para matarlos. Sí, porque como que acumuló rencores y todos tenían la figura masculina. En el ataque que le tocó vivir en su infancia y vida, ¿no? Sí. Hasta que encontró la forma de devolverlo. Ese es otro con el que estuviera de frente, ¿no? A mi forma de verlo, ella se hizo. Fue propensa, fue un producto de la sociedad, o sea, literal, y de las circunstancias que le tocaron vivir. Sí, porque... Son cosas muy tristes, sinceramente, pero pues hay que saber que pues ellos están entre nosotros. De hecho hay una frase que dice así: ellos viven entre nosotros, caminan entre nosotros, y a ello le agregaría, los configuramos nosotros. O sea, nosotros los producimos. Como sociedad, ¿no? Sí, o sea, si tú observas la sociedad, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que consume? Violencia todo el tiempo, y la celebran, la aplauden, las novelas estas y series de narcotraficantes, las buchonas que llegan fácil al dinero, a muchas cosas, y no les importa relacionarse con seres humanos que son violentos, asesinos, y ellas saben que andan en la línea ilegal y haciendo cosas malas, pero como dicen, es un medio para llegar a lo que yo quiero: un iPhone de buena calidad, una computadora, un carro, una moto, ropa, viajes. Sí. No me importa, voy a voltear para otro lado. Pero ella es parte, ella y todos nosotros en general, porque tanto... Sí, como sociedad lo sigues... Los producimos. Sigues apoyando a que suceda, porque luego también están los otros, los que ciertamente sí están solamente en el gozo del desvivir, los pues. Que sí son están los rockstars. Ándale, que caen como en esto de que a ver, tú no desvivías por otra cosa, sino lo tuyo es porque eres un sanguinario. Sí. Y tú... Sí, hay muchos casos. De Ted Bundy para allá, Ted pues. Bundy, o sea, por ejemplo. Que es como el rockstar moderno del género, pues. De hecho, tú lo dijiste bien. En los asesinos seriales hay como rangos. Entre ellos mismos se admiran. Y Ted Bundy está en la cima. Él es como el non plus ultra de los asesinos seriales, ¿no? Si fueran espías, él es James Bond. Haz de cuenta, sí, es un rockstar. Pero su motivante era vejar a las mujeres, abusarlas, torturarlas, enterrar los cuerpos. Luego pasaban los días, iba y sacaba los cuerpos y volvía a tener sexo con ellas y todo eso. Y dices, oye, tú y yo que somos, vamos a llamarle entre comillas, normales, porque habría que definir la palabra normal. Sí. Yo creo que van a haber muchas definiciones, pero nosotros estamos en el promedio, y ese tipo de personas rasgan en un rasgo muy minoritario, pero dañan a la mayoría. Ese tipo de gente, yo no me los imagino, o sea, haciendo lo que están haciendo. O sea, ¿qué excitación te puede dar desenterrar un cuerpo y tener sexo con él? No, yo tampoco lo veo. O sea, tú lo imaginas. Ya no hay digamos, siendo una persona promedio, no... ¿Verdad que no? No lo ves, pues, o sea, dices, ¿cómo? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué daño tienes? Claro, sí, ¿qué pasó? Que se excita
Y entonces ese tipo de preguntas son las que te empiezan a apasionar y hacen que te pongas a investigar y a hacer un montón de cosas y te das cuenta que ellos tienen motivaciones diferentes, tienen fantasías diferentes. De hecho, la fantasía es el detonante principal de los asesinos seriales como Ted Bundy. Ellos todo el tiempo están pensando en su fantasía, todo el tiempo, las 24 horas. Están dormidos y están pensando en lo que quieren hacer realmente. Y están llevando doble o triple vida. Y cuando tienen la oportunidad, hacen lo que realmente quieren ser y se muestran como realmente son. Se podría decir que las últimas personas que los realmente conocen son sus víctimas, pero los conocen ya cuando los están matando. Claro, ya, o sea, los ven digamos como realmente son. Puros como son, o sea, en su mejor esencia, pues. En esa línea también entra Dahmer, por ejemplo, Jeffrey Dahmer. Sí, mira, en temas de asesinos seriales hay dos tipos de asesinos. Para no entrar a mucho detalle, hay muchos, pero vamos a llamarlos dos. Los asesinos organizados y los desorganizados. En el caso de Ted Bundy, él entra en los organizados y el otro entra, el que mencionaste, Dahmer, entra entre los desorganizados. Pero los dos eran depredadores. O sea, ellos cazaban víctimas y abusaban de ellos. Por ejemplo, Dahmer también tenía sexo con los pedazos de cuerpo que guardaba. Y porque a él le encantaba. De hecho, hay ya series donde lo han documentado. Su máximo sueño era tener el amante perfecto. Aquel que no hablara. Él no quería que dijeran una sola palabra, él nada más quería que estuvieran ahí. Y lo que le excitaba de los hombres era el torso. Eso era lo que él lo ponía, ahora sí, como tal. Sí, en punto. En punto. Entonces él iba a los antros, elegía a las parejas, se las llevaba engañadas y ya, pues, los mataba y los descuartizaba. Los pozoleaba, cabrón. Literal, ahí en su departamento. No, sí está muy cabrón. Está muy cabrón, o sea, y de hecho, aquí te voy a hacer una pregunta, bueno, la voy a dejar para que la reflexionen, porque tiene mucho que ver con muchas cosas, pero ahorita en el tema de los asesinos seriales, ¿cuál creen ustedes que es el arma más fuerte o poderosa que tiene un asesino serial de las características de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer? Podría ser su poder de seducción, ¿no? Su simpatía o no sé, su presencia, quizás, no sé. No, fíjate que es la confianza. No, okay. Ellos trabajan, te eligen y una vez que te eligieron empiezan a trabajar en la confianza. Por ejemplo... ok. En crear un vínculo, digamos. En crear un vínculo de entonces que tú confíes no en la confianza que tienen ellos o que demuestran, sino que la confianza, crear un vínculo de... ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si hablamos de Ted Bundy, físicamente él era... las mujeres lo veían atractivo. Estamos hablando de los 70. Sí. Pero Dahmer, pues, tú lo ves y es un chavo desgarbado, así. Entonces, pues, entramos en un tema de, pues, ¿qué es para ti atractivo, no? Claro, sí. Pero los dos buscaban ganarse tu confianza. Y así hay muchos casos. Entonces, la confianza es el arma más poderosa que tienen. Una vez que se la ganaron, ya lo que sigue es la acción. Ya van a pozolearte, ya te van a... Ya te tienen en sus manos. Ya eres su víctima prácticamente. Fíjate, está bien cañón. Ahora, aquí en México no se acostumbra tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, que pareciera, no sé si es porque obviamente tienen una mejor policía y obviamente y también mejor prensa. Pero eso, o sea, el papel que juegan los medios toda esta glorificación, banalización, o sea, hay algo ahí también. En Estados Unidos, no recuerdo el año, legislaron leyes para prohibir precisamente eso que tú estás mencionando, o sea, de que los glorifiquen, por ejemplo, que los dejen acceder a las ganancias que hacen a través del uso de su nombre los productores de películas. Ok, claro, y libros y todo eso. Y juguetitos de acción. Exacto. Entonces ya hay mucho control sobre ese tema, pero pues siempre la gente anda buscando, deseosa el saber la información de esto y esto genera un mercado. Claro. Entonces genera un mercado, lo ven los productores de cine y dicen, pues yo tengo que producir porque mi negocio es hacer series y películas. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que consumimos? Vuelvo a lo mismo, violencia. Sí. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo consumir la violencia sentado en tu sillón con unas palomitas y una cerveza o una Coca-Cola con tus amigos o tu mujer, tu familia, a estar en el piso siendo sodomizado. Inmiscuido. Exacto. Sí. O viviendo en una familia de
de psicópatas, como la familia, ahorita se me viene a la mente, la familia Bender, por ejemplo, que todos eran psicópatas y eran asesinos. ¿Todos? Todos. Todos. ¿Cómo pasa algo así? O sea, porque que digamos, no sé, es tan enfermo que no haya uno de que diga, oye, No, esto no es normal. O sea, estaban enfermos, o sea, tenían una fonda en la que llegaban, por ejemplo, no sé, ¿Americanos? eran americanos. De hecho, los asesinos seriales Grandes vienen configurados de allá porque por muchas situaciones, pero bueno, voy a continuar. Entonces, esta familia tenía como una fondita en la que tú pasabas, te detenías y comías barato. Pero el tema es de que en lo que tú estabas comiendo, ellos ya estaban eligiendo a sus víctimas y entonces te mantenían relajado todo el tiempo comiendo. Porque tú decías, oye, estoy comiendo prácticamente gratis, o sea, muy barato. Y la hija de los Bender era, hasta donde se sabe, era muy atractiva y joven. Entonces, cuando elegían por lo regular varones, se fijaban qué traía puesto, cuánto le podían quitar. Entonces, si ellos te valoraban y veían que tú tenías suficiente dinero o lo que ellos querían quitarte. Ok, digamos, el motivante era por el motivante. Dinero. Entonces, la hija te atendía y pues obviamente llegaba y te enseñaba ahí todo el derrier, todo el cuerpo. Y tú estabas ahí comiendo y viéndola. Qué miedo, hermano. Y estabas distraído y ahí viene la parte de la confianza. Tú ya estabas confiando, desgraciadamente pensando con la cabeza incorrecta y confiando en tus hormonas, viendo a la joven seductora. Y de atrás ya tenían configuradas las mesas y todo. Salía la mamá, que era una mujer de esas robustas, con un hacha. O sea, y mocos, cabrón. Dormía ahí. ¿Para siempre? Para siempre. Y ahí te descuartizaban. Tenían una parte abajo de su casa en donde los tiraban. De hecho, cuando los agarraron, si no mal recuerdo, encontraron creo que un bebé todavía vivo. No. O sea, estaban enfermos, toda la familia. ¡Qué cabrón! Por eso la frase es, ellos viven o están entre nosotros. Sí, claro. Porque digamos, llegar al punto de un restaurante, un modus operandi, o sea, eso lleva años, pues, o sea, sí, tiempísimo ahí haciendo la chamba, pues. Haciendo toda la chamba, y pues se fugaron hasta donde se supo, no los pudieron disque agarrar, porque lo que se sabe o el rumor es de que los fueron agarrando y los fueron ajusticiando por fuera del sistema. Ah, ok. Entender, o sea, digamos, no hubo una captura, una investigación, oficial, no. Simplemente desaparecieron, ¿cómo? Sí, exactamente. Hubieron rumores así como que, oye, allá se fue, y dicen que allá agarraron al papá y pues lo mataron y lo descuartizaron y lo enterraron. Así acabó esa familia. No, pues, quizás incluso fue más de lo que merecía. Pero bueno, no, eso ya es otro rollo. Porque también, por ejemplo, este rollo que se suerte de los modus operandis, ¿hay como patrones o es como, sí, como que cada quien, o hay como cositas así de que dices, supongo que hay como para clasificar, ¿no? O sea, sí, hay tipología y todo. Hay todo un estudio. Hay un libro, de hecho, que hizo Robert Dressler, John Douglas, que se llama, déjame ver si me acuerdo, no me acuerdo si se llama la victimología y criminología, algo así. Perdón, y viene tipificado todos los casos de asesinos seriales, o sea, asesino serial de ocasión, asesino en masas, o sea, de todo tipificado, y te viene describiendo cómo son, cómo se perfilan y todo. Eso es como quien dice la enciclopedia de los criminólogos. Ah, ok. Sí, o sea que digamos que si vas a entrar a la ardua y conflictada labor de tener estas personas, pues ese es como... Sí, lo tienes que leer. Como sí, la Biblia, pues. Sí o sí lo tienes que leer. Tienes que estarlo. Y supongo que manejarlo de a pie a pa, pues, o sea, leerlo y entenderlo y aprenderlo y... De hecho, sí. Y que sea tu Biblia, casi. ¿No? O sea, para prácticamente tenerlo... duermes con ello y... Yo, tuve oportunidad de conocer criminólogos buenos y me decían que ellos iban a su cama con los casos y pasan años y hay casos que ellos no pueden superar. Por ejemplo, uno que me compartió que le tocó ir, aquí en México le tocó ir a recoger a un tipo que era un asesino serial y todo, y cuando llegaron estaba vejando a su propio hijo. ¿Cómo? Y, sí, o sea, lo estaba violando y todo, pero lo feo es que lo tenía descuartizado como si fuera un tamalito, sin brazos y piernas. Madre santa.
y el niño estaba vivo. Y entonces eso a él lo dejó todo tocado, todo loco. Dice que a partir de eso se hizo alcohólico. Y así pues, escuchar casos de muchas gentes que se dedican a perseguir a ese tipo de delincuentes. Sí, es que si llegamos a esos niveles, ¿cómo lo superas, no? Después de estar en una cosa de ese nivel de impacto. Sí. O sea, ¿cómo te quitas después? Llegas a tu casa y te quitas el traje de... No se puede. No, imposible, ¿no? Porque es algo que te queda en la imagen, en tu cabeza para siempre. Hay una frase que define muy bien a los que persiguen a ese tipo de personas, que dice que si tú quieres capturar a una persona como estas, tienes que meterte en la oscuridad en la que ellos viven, porque no hay otra forma de que tú los puedas agarrar. Tú no los puedes agarrar pensando como normalmente tú y yo pensamos, como iniciamos nuestro día. Tienes que pensar como ellos. Pero el problema es cómo piensas igual que una persona que le gusta comer personas, pues violar niños. O sea, tienes que bajar demasiado, pues, exacto. Y luego cómo sales. Entonces, hay una frase que dice que si tú ves mucho tiempo a través del abismo, el abismo te absorbe. Come, claro. Y es la pura verdad. Como lo que planteaban en la serie de Hannibal. Hannibal, de hecho sí. Sí, o sea, es esa idea, ¿no? De que se metía tanto en su cabeza que después... Will, el actor, el personaje que lo perseguía. Que después ya no, o sea, ¿cómo sales de ese...? No se puede, o sea, no es un traje que uses y dejes al dormir y levantas, inicias tu día y te lo pones, ¿no? No, está muy cabrón. No puedes. Está muy cabrón. O sea, yo siento que para eso debes de tener talento y sangre y apoyo de las autoridades, que desgraciadamente eso es lo que no se tiene. Esa gente no creas que es muy inteligente, o sea, viven entre todos los huecos legales y brechas que tiene nuestro sistema. Ellos las conocen mejor que tú y que yo y se saben mover en esos pasajes porque saben que hay muchas autoridades corruptas que no les importa agarrarlos. Por ejemplo, aquí en Veracruz hace años había unos asesinatos aquí en el Santuario de las Grullas, ahí en Jalapa, Veracruz. Y pues a mí me tocó ir a caminar ahí, conocí el lugar y todo, donde desaparecieron y todo. Es un sitio que si tú lo ves, dices, oye, no es posible que aquí estén secuestrando gente y la estén matando, o sea, mujeres, ¿no? Sí. Y bueno, el chiste, lo que quiero comentar ahora sí que es la parte de la autoridad. Salió el procurador, creo que era Reinaldo, a decir que no había Reinaldo Escobar, creo que se apellidaba, que no había un asesino serial entre nosotros ahí en Jalapa, que no sé qué, que eran puras niñas que se querían ir con el novio y la madre y esto, lo otro. Don 20. Sí, y entonces la razón, tú dices, bueno, ¿por qué dicen eso? Es que pues, un político, volvemos al tema de las motivantes, les motivan los indicadores sociales con los cuales tú los mides. Claro. Los partidos políticos no quieren que sus figuras políticas sean golpeteados mediáticamente, porque eso les quita votos. Entonces, para ellos es muy fácil decir, no registres esto como muertes. No, pues son niñas que se fueron con los novios. Entonces nunca se registró el delito, nunca eso, nunca lo otro. Y entonces el político desvía la atención, controla la narrativa, y entonces la gente nunca... Pero obviamente si tú vas y le preguntas a la mamá de las víctimas, y vas a ver otra verdad. No, claro. O sea, digamos, lo que ellas tienen, su visión de los hechos, de los actos, de la situación, es muy diversa a alguien que está interesado en los votos. En los votos. Y eso es un tema a nivel mundial, ¿eh? No es nada más de que, oye, estás atacando al gobierno de Veracruz. No. O sea, acuérdense que estamos platicando aquí tranquilamente y lo estamos viendo como pues un fenómeno, un concepto que vive en nuestra sociedad, pero en todo el mundo, no nada más es un tema no es algo estatal ni exclusivo de los gringos tampoco. No. Es algo que permea en todos lados. Allá pues se tiene muy bien documentado porque pues cuidan mucho el tema de los votos y nada más hay 2 partidos y los representantes políticos pues entregan resultados. Pero acá en México, por un ejemplo, tenemos una cantidad enorme de partidos y a los políticos no les interesa. Sobre todo yo creo que lo que pesa mucho es que allá sí es válida la división de poderes. Sí. Entonces allá al Poder Judicial no le importan los votos del Ejecutivo, pues, o sea, entonces ellos van a lo que va. Y no le importa si tú eres el culpable, vas para allá, o sea. Sí. Y aquí no, o sea, aquí el mismo Ejecutivo pone al Judicial para que el Judicial no le haga nada, o sea. Entonces, pues, jugamos el ejemplo de lo que te comenté de Veracruz.
Pues, sí, jugamos a la nada. Fíjate que estaba pensando también esta idea de cómo, pues al final, digamos, yo fuera de haber leído por ahí algo o algo así, ¿cómo llegas a estas personas o cómo te enteras o regularmente por una película? Sí. O sea, digamos, el ciudadano promedio, ¿no? Y siempre pasa que hay como el error que te delata, ¿no? O sea, hay algo ahí que a veces parece que caes en la idea de que dices, a mí me daba como que quería que lo haga, o sea, como que quería él provocar ese error si es que eso pasó, porque regularmente pues son historias reales, ¿no? Hay casos así, casos de asesinos que se dejan agarrar porque su motivante es ser famosos. Ok. Saben que al momento que los agarran, ellos van a decir, ¿sabes qué? Pues es que yo maté 30 personas. Y entonces aquí no se trata, bueno, en Estados Unidos es, ok, dices que agarraste 30 personas, pero a ver, llévame a cada uno de los cuerpos. Claro, porque ya encontramos 7 cuerpos, pero ahí son 30. Vamos a buscarlos. Entonces el globo mediático les cae encima. Entonces hay gente muy loca acá que sinceramente dicen, yo quiero ser famoso. Pues ¿cómo puedo ser famoso? Pues mato gente, ¿no? Entonces empiezan a matar gente y dicen, oye, pues ¿cuántos tengo que matar para ser famosos? No, pues 15. Mato 15. Y empiezo a dejar migas de pan para que me persigan y veo que la prensa me bautice con un apodo, porque a todos mis asesinatos los mato de cierta manera, entonces ya me gusta el apodo y entonces ya yo vengo y aparezco y digo, yo soy el fulano de tal ese que dicen que está matando tantas personas. ¿Y qué creen? Hay más por ahí, pero pues eso solamente si me convencen, ¿no? Y ya lo agarran, se entregan y pues lo hacen famoso. Eso, hasta donde supe, creo que hubieron reformas y creo que ya no están permitiendo glorificar tanto a los asesinos que van agarrando actualmente. Eso está perfecto. Eso está muy bien. Porque les quitas ese foco de... Sí. Que te voy a decir, es que... Pero aún así lo hacen. El debate es complejo porque seamos honestos, sí es criticable y te puedes poner en la postura de decir, en esta onda de que, dice, a ver, si somos ciertos, claro, la sociedad participa, el que a lo mejor no lo glorifico, pero consumo su producto, todo, pero, o sea, yo no puedo evitar ver o sea, yo me entero que sale una película de fulano, o sea, y quiero verla, quiero verla, o sea, sí, quiero verla, o sea, es complicado, ¿no? O sea, bueno, mira, eso que acabas de decir, esa ansiedad que sientes, y yo la comparto, por ejemplo, ahorita estoy consumiendo la serie de Dexter, la última temporada de Dexter Resurrection. Está buenísima, por cierto. Yo empecé y no sé por qué estaba en casa de mi mamá, paréntesis. Ajá. Y así allá me di cuenta porque con el mismo equipo de TV me di cuenta que ya estaba la nueva temporada. Y yo, y la iba a guardar, pero dije, no, allí la voy a guardar en mi casa. Y me dice mi mamá, ¿cuál es? Le digo, es la nueva de Dexter. Digo, ¿no viste Dexter? No, ¿cómo no viste? No, y yo, así, claro, sí. Y yo, tienes que ver Dexter, y le puse ahí favorita, para que la tengas ahí. Ese es un deber ver, o sea, sí o sí. Más si te gusta todo este tema. Que aparte la forma en la que está lo que iba. Está muy bien documentado. O sea, y ciertamente sí, porque al final es el personaje con el que te encariñas Pero la pregunta es, ¿por qué se encariña uno con una persona así? Te lo justifican, porque te dicen, es que mata gente que mata. Claro. Sí, o sea, te lo justifican. Código, ¿no? Pero es un asesino. Te ponen lo del código, te ponen lo de lo que le pasó en su infancia, ¿no? Que el detonante, ¿no? Todo el rollo. Todo ese rollo, ¿no? Inclusive te llevan de la mano, sobre todo en la primera temporada, en el hecho de la misma situación, niños igualitos, y el resultado fue uno bajo el código, como si eso te hiciera mejor. ¿No? Y el otro, un loco ahí, ¿no? Pero uno del montón. El resultado es el mismo. A lo mejor hasta has desvivido más este cabrón que el otro. Claro, los dos son asesinos al final del día. Sí, buenísima. Está Pero buenísima. bueno, lo que quería comentar es, por ejemplo, esa emoción que nosotros sentimos por ver un capítulo más y todo, a ellos sienten lo mismo, pero por cumplir su fantasía con la que están dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando la logran hacer, hay casos documentados de asesinos que están eyaculando mientras están matando a la persona, en la forma en la que ellos lo imaginaron. Y aquí viene un tema muy interesante. Después de que los matan, que cumplieron su fantasía, ellos se quedan con ganas de más. Entonces ahí se cumple un tema que está también documentado, es decir, ellos nunca terminan de cumplir sus fantasías
porque como la fantasía fue creada en su cerebro, en su mente, eso es imposible de cumplir, porque tu cerebro siempre va a estar generando imágenes, conceptos nuevos y fantasías nuevas. Entonces, eso hace que ellos sean asesinos seriales, como las series de televisión. De hecho, ahí viene el concepto. De serial, sí. Es de, oye, ¿cuál es el próximo episodio? ¿No? O sea, así son los asesinos seriales. Qué cabrón. Está muy cabrón, ¿verdad? No, está muy cabrón. O sea, ya cuando lo analizas así con estos ciertos puntitos, dices, no, está muy cabrón, güey, está muy cabrón. Y fíjate, cuánta documentación y cuánta cosa hay ahora, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Porque hay no mucha es lo mismo, información. Exacto, no es lo mismo lo que había en los 70s, en los 80s que lo que hay exacto. ahora, ¿no? Y aún así, o sea, sí crees aún que... así hay gente claro, así. o sea, ¿y tú crees que si haya, digamos, que se puede llegar a un método en el que diga, aquí hay un método perfecto de detección temprana y prevención? Sí lo hay, pero siempre ellos se encuentran la manera de... Escabullirse entre... ¿Por qué razón? Porque ellos siempre te están observando. Ellos observan todo lo que hacemos. Por ejemplo, lo vemos en la serie de Dexter, que él tiene doble vida, ¿no? Y tú dirás, es que es una serie. Y no es cierto. O sea, tú puedes ver a John Wayne Gacy, el payaso asesino, su personaje, él le puso de nombre a su payaso Pogo, y él tenía doble vida. O hasta triple vida, me puedo atrever a decirte, porque era contratista, era el padre de familia. Con cosas como azul. El que se pintaba de payaso sí. Él se prestaba para amenizar las fiestas de los niños de sus amigos. Pero tú decías, oye, eso lo hacía porque tenía una motivante. Mientras ustedes estaban riendo del payaso, se estaban entreteniendo del payaso que él llevaba, él estaba observando, estudiando el comportamiento humano. Entonces, tú dices, oye, ¿qué se puede hacer o cómo podemos identificarlos? Híjole, pues una es conocer realmente el concepto de cómo funciona el cerebro medianamente, para darnos cuenta que nosotros podemos ser víctimas por confiar de más. Claro. O sea, hay casos de asesinos seriales que son niños. Yo en mi vida pensé que un niño fuera un asesino. Y sí hay. Mujeres, por ejemplo, son menos sonadas porque son más frías que un hombre. Si te das cuenta, los hombres que están documentados, muchos los han agarrado porque quieren ser famosos. Y las mujeres no. Las mujeres que... Nómbrame una que le hayan agarrado y digas, es que quería ser famosa. Sí, no, ándale, no va por ahí sus motivaciones, pues. Las agarran porque cometen errores o esto, lo otro, y pues ya, o sea, ni modo. Pero sus motivantes son muy, muy diferentes, son más frías que los hombres asesinos. Está cañón. Habla un poco de la literatura que trajiste, hermano. Veo por ahí que hay un buen de... ¿Qué dirías tú que alguien que le interese el tema, que le parezca cosquilludo saber o informarse un poquito ahí por dónde debería de entrarle? ¿Por qué librito? ¿Por qué...? Híjole, pues yo les recomiendo la lectura de John Douglas, por ejemplo, este libro, que es el de Mindhunter, es muy famoso por la serie, lo hizo John Douglas. ¿El libro fue antes de la serie o sí, salió? Antes. Ok. Y otro que se llama Asesinos en Serie, de Robert Ressler y Tom Sachman, está buenísimo. Ese está muy bueno porque viene documentado todos los casos en los que él participó y te pone la tipología, cómo los perfiló, cómo los agarró, cómo se comportaban antes de que los agarraran, antes de que supieran quiénes eran, cuando los agarraron, todo. Y te dice, estos son desorganizados, los tuvieron que organizar, porque antes no había un método para agarrarlos, para identificarlos. Tan es así que los mismos asesinos seriales iban a comer en donde comían los policías. O sea, ¿sabes para qué? Pues nada más para reírse y para estudiarlos y para verlos. No, para aprender de ellos. Claro. Y enterarse de los casos. O sea, es decir, yo soy un asesino serial, sé que me están buscando y sé quién es el que está a cargo de la investigación y sé dónde come. Y entonces yo voy y como ahí donde come ese cabrón. Y me hago amigo de él, o sea, ahí me acerco y entonces ahí le saco información y todo. Y hay muchos casos documentados así. Eso lo vas a ver en este libro. Está muy, muy bueno. Es una situación que le pasó al escritor. Ellos son No, ellos son criminólogos. Criminólogos. Sí. Son los que pusieron las bases actuales de la criminología moderna. Son los de la serie de Mindhunter. Ya ves que salen dos. Sí. Uno es John Douglas y el otro es Robert Ressler. Ahí se ve cómo se forma
todo por decirlo así, el departamento que persigue a los asesinos seriales. Sí, porque como en la serie te plantean que el concepto no existía antes de que ellos empezaran a formar esta onda, porque había como esta onda de que no vas a agarrar a un asesino serial si lo persigues como si fuera un homicida de oportunidad, de una situación. Nunca. O sea, no lo vas a agarrar nunca, porque él ya tiene metodología, de hecho, pensó ya. Un dato curioso. Cuando Ted Bundy estuvo detenido, que ya lo tenían ahí esperando que lo mataran, en la silla eléctrica, él hizo de todo para retardar su ejecución y trató de negociar que lo dejaran, que le conmutaran la pena de muerte, pero obviamente eso era imposible. Pero él nunca lo dejó de intentar. Sí. Una de las cosas que hizo fue negociar con las autoridades que le permitieran asistir a la autoridad para agarrar a un asesino serial. Qué hijo de... Y el cabrón logró que lo metieran en 2 o 3 investigaciones y gracias a las aportaciones de él agarraron a los tipos. Y entonces... Sí, pues ya es alguien al que ya no tienes que decirle piensa como él, porque pues él ya pensaba como él. Él le decía, a ver, muéstrame fotos. Y entonces, mientras ellos veían, no sé, vestidos y cosas así, él veía detalles. Él veía detalles de un asesino. Profundo. Como por ejemplo, ya este cuerpo ya estaba vestido cuando lo mataron. Y entonces dices tú, ¿quién sabe eso? Pues solamente un psicópata como él. Sí. Y cosas así, ¿no? Y este cuerpo lo acomodaron después de matarlo. ¿Y cómo lo sabes? No, pues porque mira y le empieza a explicar, ¿no? Entonces, ¿qué logró él con eso? Ganar tiempo. Que al final del día lo hicieron barbacoa, porque así lo festejaron los americanos como lo mataron. Ahí hay carteles donde como lo mataron, barbacoa de Ted Bundy y todo, o sea, como quiera lo pasaron a arder. El americano hace fiesta con todo. Sí, ya buscan cualquier... Está muerto, hace fiesta si gana y hace fiesta si pierde. Sí, hacen fiesta. Para todo la barbacoa vale la pena. Siempre es buen momento para un barbecue. Pues está muy cañón. La verdad que había cosas que yo pues más o menos entendía o sabía, porque también es un tema que llama la atención, es un tema que está no, pues nos apasiona como sociedad a todos. Sí, porque pues al final lo diferente llama la atención. Siempre llama la atención. Siempre te pone ahí como que qué está pasando aquí. Por ejemplo, les voy a hacer un ejercicio que de hecho lo he hecho en otras ocasiones. Tú hace rato me preguntabas que cómo podrías identificar, ¿no? O sea, darte cuenta. Por ejemplo, si ustedes se está persiguiendo, un ejemplo, ¿verdad? A un pedófilo, ¿cómo te das cuenta que hay un pedófilo entre nosotros? Una manera es su motivante. Su motivante son los niños. Entonces los motivantes de ellos son muy diferentes a los nuestros. Por ejemplo, si yo ahorita saco mi celular y te enseño fotos de Sydney Sweeney, la actriz esta australiana creo es. Sí. La vas a ver y yo te la voy a mostrar. Pero mientras tú ves la foto, yo lo que realmente quiero ver son tus ojos. ¿Qué es lo que voy a buscar? Que tus ojos se dilaten. Claro, tu reacción. ¿Por qué? Porque estás excitado, te gusta. Entonces, si yo veo que tus ojos se medio dilatan, digo, no le gustan las rubias. Oye, mira, Salma Hayek. Digo, o sea, entonces yo me doy cuenta que tus parámetros sexuales son de acorde a lo normal. Sí. Pero si yo agarro y te cambio las fotos y te pongo, y tus ojos nunca se dilatan, para mí es un indicador de que tu cerebro es diferente al mío. Sí. O al resto. Entonces yo agarro y digo, ok, saco por decir, para que no te des cuenta, el Facebook, y te digo, oye, mira, vamos a ver fotos. Mira, aquí festejó, no sé, mi primo, un amigo mío. Niños. A su niño que cumplió 2, 3 años, y te la pongo y veo que tus ojos se dilatan, ojo contigo. No, pues obviamente, o sea está cañón, o sea. Es donde dices tú, cabrón, este güey trae un pedo. O sea, sí. No, ese sí está muy cabrón. Porque ya identificas a alguien que tiene alguna excitación con niños, pues no. Ya. En Estados Unidos, a los que son agresores de niños, así se les dice, así salen etiquetados de la cárcel, les tienen prohibido acercarse a cualquier escenario donde haya niños. Sí. Y se les ha encontrado en colindancias, un ejemplo, si te dicen, no te puedes acercar a 100 metros de donde están, esos cabrones llegan, miden el espacio, por ejemplo, aquí el kinder Berta von Blumer, y dicen, del Berta von Blumer hasta dónde son 50 metros, que legalmente no, y se paran exactamente donde son 50 metros, y están ahí viendo y grabando con el celular.
¿Qué te dice eso? Que son reincidentes. Sí. Tan es así que en Estados Unidos hay ciudades donde los han relegado a que vivan ahí para apartarlos de la sociedad. Y los traen todo el tiempo viéndolos, observándolos. Pero eso, hay una diferencia entre pedófilos que les gusta acosar niños, tocarlos a que los maten. O sea, claro. son dos perversiones, ¿va? Pero las dos son... No, o sea, son malas, pues. Siempre he pensado que ya estás con la onda de los niños. Aparte como, no sé, hasta donde se sabe ahora, no es algo que te puedan quitar. No se puede quitar. De hecho, los castran químicamente. Sí. Pero pues igual tampoco es una seguridad de nada, pues. No, yo creo que en mi caso, yo a veces me pregunto, yo no sé qué haría si a mi hijo le hicieran algo así. No, yo siento que esas personas deberían de... Me pierdo. Sí. Me veo siendo un asesino, literal. No, claro. Desviviendo ese hijo de su... No. Te soy honesto. O sea, se pone en otra perspectiva de la vida. Claro, pues. eso me haría un asesino de ocasión. Sí. Impulsivo, ¿no? No un asesino en serio. Ok. A menos que te pongas como Dexter. A matar niños como Dexter. Que te dexterifiques. Lady Venganza, ahorita es la que está ahí en la última serie. En esta, no la he visto, fíjate que no la veas ahí estoy esperando que se acumule. Vas bien. Sí, porque luego yo no puedo esperar, ya luego me da ansiedad ahí, que digo, hijo de puta, esto güey nada más. Tengo una ansiedad ahí cada viernes. Sí, quiero que se libere el último capítulo. ¿Los viernes están saliendo? Sí, los viernes. ¿Y cuántos van? Van 6. 6. Pues deben ser 10, me imagino. Sí, pero ya firmaron para 3 temporadas. Entonces, no, es que Dexter vende y venderá siempre hasta el final. Está muy buena la serie, man, en serio. No, pues ya la voy a checar. Fíjate, vi la pasada, la de Primera Sangre, o no, Sangre Nueva. Sangre Nueva. Sí, Sangre Nueva. Claro, sí. New Blood. Y me gustó. No tanto como la original. Está buena. De hecho, la que más me gustó es la original. Sí. No sé a qué punto llegué esta. Supera a las otras dos. ¿A las dos anteriores? Sí. Ok, o sea, se pone ahí y discute con la original. Sí. Ya la vas a ver ahorita. No, ya la voy a checar. Ahí lo comentaremos. Ya la voy a checar. Pues la neta, interesante, carnal, interesante tema. Ojalá tengamos oportunidades de seguir grabando episodios de este tema porque tiene hilo. No, eso siempre va a tener hilo muy cañón. sobras, Hilo muy cañón. Sí. Para atrás y para adelante. Pero pues bueno, por ahora terminamos. Y pues te agradezco el tiempo, te agradezco el chance. Me habías invitado muchas veces. Sí, había podido venir, pero vamos a seguir haciendo porque sí está, te van a seguir hablando de este temita. Y pues ya saben. Bueno, gracias por estar en este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos quedamos pendientes para la próxima. Saludos.